Mateo capítulo 8, versículo 23, dice así: entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar lo obedecen? Padre, gracias por tu presencia. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Y yo te pido que tú hablas a cada alma, cada hombre, cada mujer, cada gordo, cada flaca, cada bonito, cada feo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mira, quiero decirte que yo amo mucho este versículo. Si yo tengo un versículo preferido en la Biblia, yo creo que aquí está. ¿Cuántos tienen versículos preferidos? No es que Juan 3:16, etc. Yo amo con todo mi corazón este versículo y te voy a contar por qué. A ver, ¿a quién le gusta dormir? ¿Hay alguien aquí que le encanta dormir? ¡Wow! Un grito de júbilo, por favor. A mí me encanta dormir. De verdad, yo sí le he pedido mucho al Señor que cuando yo llegue al cielo, por favor, Señor, dame una cama rico y sabroso, por favor. A mí me encanta dormir, ¿no? Y tal vez eso me hace ver mal porque tú crees que soy un flojo, pero ¿sabes qué? No me importa. Me encanta dormir. Y yo me acuerdo cuando era teenager, cuando era ese adolescente que me encantaba dormir a las 4 o 5 de la mañana y el otro día levantarme como a las 2, 3 de la tarde. Tan rico, ¿verdad? Qué vida tan sabrosa. Amo mucho el dormir, ¿no? A ver, ¿cuántos aquí una vez dormido 16 horas sin parar? O sea, enseguida, 16, levanta su mano. 18, no levanta su mano, por favor, porque ya eso es nivel enfermizo. Entonces, pero amo mucho dormir, ¿no? Amo mucho dormir. De hecho, yo soy uno de ellos que cree que el día debe comenzar a partir de 10 de la mañana. ¿Hay alguien que le encantaría que el día comenzara a partir de las 10 de la mañana? ¡Wow! Amo dormir, pero profundamente. Por eso amo mucho este versículo. Porque este versículo está hablando de Jesús durmiendo. Me encanta, ¿no? Todos quieren aprender cómo liderar como Jesús, cómo predicar como Jesús, cómo echar fuera demonios como Jesús, cómo tener relaciones con Jesús. Pero yo quiero aprender a dormir como Jesús. De eso quiero hablarte, durmiendo como Jesús. Durmiendo como Jesús. También debo confesarles, si hay un versículo en la Biblia que no me gusta mucho, no puedo decir odio porque pues soy cristiano, ¿no? Y uno no debe odiar a nadie, pero casi odio este versículo. Y es Marcos 1:34 y dice: Jesús levantándose muy temprano. Tenías que poner eso ahí, ¿verdad, Señor? Todo iba perfecto, durmiendo, acostando con Jesús. Pero ya viene esto y Dios santo, ya eso me cambió toda la cosa. Quiero hablarte en esta mañana, en esta tarde de eso precisamente, ¿no? Y creo que aquí hay algo poderoso, ¿no? Porque como yo amo dormir, este versículo me llama mucho la atención. Y me llama mucho la atención porque es la situación en que Jesús está durmiendo, ¿no? Es la situación en que Jesús está durmiendo. Y yo creo que todos aquí que han pasado por situaciones en tu vida, que han tenido que enfrentar problemas en tu matrimonio, problemas económicos, situaciones muy estresantes que no saben qué hacer. ¿Qué es lo primero que uno busca hacer cuando cae en un conflicto? Uno quiere agarrar una almohada y quiere dormir. Porque hay algo placentero en el dormir que nos da como un rato de tranquilidad, nos da un rato de felicidad. Pero buscamos obviamente esa almohada para descansar y para dormir.
Y esto es bien interesante, ¿no? Porque la Biblia habla mucho de la temporada nocturna, de lo que sucede en la noche. Y definitivamente en la noche nos damos cuenta cuando el verdadero nosotros comenzamos a salir. Yo no sé a cuántos una vez han tratado de agarrar su almohada y descansar en la noche y se acuesten sobre la almohada y no pueden dormir. ¿Eso ha pasado a alguien aquí? Cuando viene una cuenta que pagar y uno voltea de un lado para otro, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? ¿Alguna vez uno ha estado tan estresado, tan presionado que no puedes dormir? ¿Qué tal, por ejemplo, tan estresado tratando de dormir que tú vuelves a poner esa misma película y tú comienzas a pensar en lo que ese hombre te hizo? Y tú, y otra vez, horas haciendo lo mismo, al tal punto que te explota un gastritis en el estómago. ¿Hay alguien aquí que me está entendiendo lo que quiero hablar? Hoy en día me presiona la cantidad de estrés, me presiona la cantidad de problemas, desórdenes de bipolar. Tantas situaciones hoy en día que uno está viviendo. A veces digo, yo tenía que haber sido psicólogo, sería rico si fuera psicólogo. Con todos los problemas hoy en día que hay, sin duda alguna, hay problemas que uno está viviendo y mucho de esto tiene que ver con la noche y cómo nosotros comportamos en la noche. Y esto es poderoso, ¿no? Porque aquí vemos la vida de David, podemos ver también la vida de Jesús y podemos ver muchos hombres de Dios y cuál era su comportamiento en la noche. Entonces quiero darte 3 principios en esta noche, 3 principios sobre lo que Jesús hacía en esta barca, y creo con todo mi corazón te vamos a ofrecer una herramienta que te va a ayudar. Cuando hablo de cosas como ansiedad, celos, baja estima, angustia, presión, estrés, comenzamos a darnos cuenta de que sin duda alguna hay problemas en el alma. Pero ¿cuántos saben que la Biblia dice que el hombre no solamente es cuerpo y espíritu, pero la Biblia también dice que que el hombre es alma? Cuando hablo de alma, me refiero a tu mente, me refiero a tus emociones y obviamente me refiero a tu voluntad propia. Y obviamente ahí está el lugar como Dios va a comenzar a transformarnos. Cuando se refiere a la salvación, no solamente habla del trabajo legal que Jesús hizo en la cruz, pero también nos habla de nuestro alma, nuestra mente siendo renovado, que comenzamos a pensar completamente diferente. Y mucho de esto tiene que ver con lo que voy a hablarte ahora. Yo no soy profeta, pero quiero decirte, en la vida vas a tener tribulaciones. Hello. Vas a ver circunstancias, va a haber momentos difíciles que cada uno de nosotros en un momento u otro vamos a tener que confrontar. Y normalmente en las noches donde resalta todo esto. Si he aprendido en mi vida que yo puedo aparentar de día. Yo puedo caminar por el día y puedo aparentar, puedo actuar como todo está bien, pero cuando esta señorita acuesta su cabeza sobre esa almohada, no sé qué pasa, pero pareciera que todos mis problemas comienzan a gritarme. ¿Hay alguien aquí que me pueda entender lo que estoy hablando? Y me llama la atención que el único momento en que la Biblia habla de Jesús durmiendo, lo que tanto amo, es en medio de una situación bien interesante que quiero hablarte. La primera cosa que quiero enseñarte es esto. Número 1, la Biblia enseña que la tormenta llegó aun cuando Jesús estaba en la barca. Hello, wow. Tremendo, ¿no? Porque a veces somos un poco religiosos, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y no te estarías pasando por esta situación. Si fueras un poquito maduro, tal vez eso no estaría pasando en tu vida. Pero ¿cuántos saben que la tormenta llegó? Y la tormenta llegó con toda fuerza y Jesús ahí estaba en ese barco. Interesante, ¿no?
Es interesante como en la vida, como a veces uno está tratando de hacer lo correcto, uno está levantando temprano, leyendo la Biblia, uno está tratando de servir en la iglesia y aún en eso a veces llegan tormentas. Si yo he aprendido que tormentas simplemente es parte de la vida. Y me llama tanto la atención porque Jesús, después de haber hecho milagros, se montaron en este barco, sabía lo que venía. Obviamente. Pero cuando tú ves a Jesús en medio de esta tormenta, la postura de Jesús es la postura de alguien descansando, durmiendo. Déjame decirte, querido amigo, no sé si es que ya estoy creciendo en edad, pero yo quiero aprender a dormir como Jesús dormía. Yo no sé cuántos están cansados de luchar con la ansiedad, luchar con la depresión, luchar con la angustia en la noche, pero hoy Dios te quiere liberar en el nombre de Jesús. Entonces vemos aquí que la tormenta llegó aun cuando Jesús estaba en la barca. La Biblia dice que Él estaba acostado, Él estaba durmiendo cuando llegó la tormenta. Y no sé, hay algo también rico de dormir en las tormentas, ¿no? ¿A cuándo le gusta dormir, por ejemplo? Pero en tu camita, obviamente, ¿no? En tu camita. Te encanta dormir en la cama, pero escuchando la lluvia afuera. Esto es lo máximo, ¿no? Pero es que uno tiene seguridad. La segunda cosa que veo en este texto que me llama mucha la atención, mucho la atención. Decía en la Biblia que las olas vinieron tan fuertes que todo el barco estaba hundido. Estaba totalmente lleno de agua. Literalmente. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que estaban mojados. Yo no te sé cómo enseñar, yo no sé cómo explicarte todo esto teológicamente. Pero déjame decirte algo en esta tarde. Aún en medio de todo este tormenta, no solamente las olas golpearon el barco, pero estaban mojados también. Y esto es interesante, ¿no? Porque a veces yo creo que cuando vemos esta historia o vemos esta situación, lo que creemos es que las olas llegaron y eran ellos en el barco como, tú no me puedes tocar. Pero no fue así, porque estaban mojados. Y yo no sé si en algún momento tú has tenido que vivir en una tormenta, ver una tormenta tan fuerte como eso. Yo vengo de un estado, en mi estado es muy famoso en Estados Unidos, Texas, por tener que experimentar tornados. Y tornados que cuando vienen los vientos comienzan a volar y matan y destruyen todo lo que está en su camino. Es tanto que cuando saben que viene una tormenta de ese nivel, la gente bajan en sus casas, han creado como ciertos como lugares de refugio donde la gente baja y se esconden y esperan que pase la tormenta. Y cuando uno sale de eso y mira afuera, habían destruido casas, carros y todo. Hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Y no puedo decir que está en la Biblia, pero yo cuando escuché esta frase, yo decía, esto tiene que estar en la Biblia en una parte. ¿A cuántos Dios le habla en películas? A Dios me habla en las películas, ¿no? Yo veo una película y yo siento que Dios me está hablando. Y hay una película que me encanta mucho, ¿no? Que es súper interesante. Hay una chica y está con su novio, ¿verdad? Y ellos están ahí hablando. Comienzan a caer mucho la lluvia, cae la lluvia. Y la chica todo lo quita. Quita la camisa, pero, quita una de las camisas que tiene y corre. No es una película pornográfica, tranquila. Y se va corriendo y se mete en la lluvia y comienza a bailar en la lluvia. Y después el hombre comienza a bailar. Y toda esa escena ella para y le mira y le dice, mira, la vida no se trata de esperar que pase la tormenta, sino aprender a bailar en la lluvia. ¡Wow! Esa frase tiene que ser una frase bíblica, de verdad te lo digo. Porque en este texto lo que nosotros vemos no es un mundo perfecto.
No vemos un mundo perfecto. Hay gente que dijeron que cuando tú te conviertes ya no vas a pasar por problemas. Te mintieron. Te mintieron, te mintieron, te mintieron. Porque lo que significa no es ahora que tú no vas a pasar por problemas. Ahora lo que significa es que cuando pases por problemas vas a tener Jesús en la barca contigo acompañándote. Y eso es interesante, ¿no? Porque dice que las olas cuando comenzaban a golpearon tan fuerte que literalmente el agua entró en el barco y todos estaban mojados. Y dice que la escritura que fue tan fuerte lo que sucedió que comenzaron a gritar de miedo. Hello. Yo no sé cuántos una vez han tenido un momento de gritar como de miedo, de frustración. ¿Hay alguien aquí? De desesperación. Si a veces vemos los discípulos y los juzgamos, o sea, gente de poca fe. O sea, qué religioso, qué hipócrita a veces somos. Porque te digo, cuando pasamos por situaciones, a veces entramos a una desesperación tan grande, tan fuerte, que no sabemos qué hacer, sino solamente gritamos. Entiendo muy bien eso. Yo me acuerdo cuando todo estaba pasando con Jacob, mi hijo mayor. Cuando estábamos en la clínica, yo me acuerdo un momento cuando mi esposa tuvo un momento de tanta frustración y tanta desesperación que salió de la clínica y cayó de rodillas ahí donde estaba y comenzaba a gritarle a Dios: Dios, ¿dónde estás? Y yo, mi amor, no haga eso. Tú sabes que puede ser Dios, manda un rayo y se acabó esto. Pero de tanta frustración. Mire, yo quiero decirte algo. En la vida hay tormentas. Y en la vida no solamente la tormenta sucede fuera de la ventana. Sí, es rico dormir en tu casa, ¿verdad? Porque puedes cerrar la ventana y la tormenta no llegó. Pero sabes, hay momentos en la vida que cuando llegan las tormentas y todo el barco se llena de agua, los pies están mojados, el cuerpo está mojado. Y la Biblia dice que comenzaron a gritar con toda su fuerza. Y Jesús no solo se despertó, sino la Biblia dice que Jesús se despertó y se levantó. O sea, no es lo mismo que despertar que levantar, ¿no? Algunos dicen, eso me pasa todos los días. Despierto, me quedo despierto, pero no me levanto, olvídalo. La tercera cosa que pasa en este texto, y quiero invitar el muchacho que estaba tocando piano, o el hombrecito, muchacho no, ya tiene cara de viejo. Quiero decirte algo aquí con esto. Este texto me llena profundamente. Porque la verdad, siéndote muy sincero, yo sé lo que es luchar con la depresión. Yo sé lo que es luchar con la angustia. Yo sé lo que es tener tanta presión alrededor de mí que no sé qué hacer. Al punto donde me tuve que ir al médico y que me tuvieran que tratar gastritis, de tanto estrés, de tanta presión. Yo sé muy bien lo que te estoy hablando el día de hoy. Me llama tanto la atención este texto, ¿no? Porque no sé si es por la edad que uno va creciendo. Cuando tenía 18, 19 años, yo quería predicar como Jesús. Cuando tenía 20, 22 años, 23 años, ya quería liderar como Jesús. Quiero tener una célula como Jesús. Pero en este punto de mi vida, ya casado, después de tener que madurar y enfrentar la realidad de la vida, quiero decirte que sinceramente quiero aprender a dormir como Jesús. Porque cuando veo a Jesús durmiendo, la situación que yo veo es una tormenta fuerte,
con olas fuertes golpeando el barco. Veo gente desesperado, veo desesperación, veo presión, veo gente que no saben qué hacer literalmente. Y la Biblia dice que ahí en ese momento es cuando encontramos el maestro durmiendo. Con razón David decía tantas veces: sobre mi cama mi meditación estará fijado en ti. Con razón vemos a David cantando alabanzas en la madrugada tantas veces en la escritura. Con razón vemos tantas veces salmos poderosos que fueron escritos en momentos de crisis y momentos de conflicto en la madrugada. Yo no sé si estoy hablando con alguien en esta noche, pero yo he venido de parte de Dios para decirte que Dios quiere que tengas paz en la madrugada. Mira, si yo pudiera sacar mi almohada, y yo pidiera a mi almohada: testifica, almohada, testifica de lo que te has visto, testifica de lo que has escuchado, yo te prometo que esa almohada que te traería aquí te asustaría. Esta almohada repetirá oraciones que jamás pudiera repetir públicamente. Una vez estaba hablando con una mujer y me decía: anoche no podía dormir porque estaba orando por mi ex. Y yo: wow, tan lindo que la fe que esta mujer tiene. Imagina, orando por el ex. Eso es fuerte. Sí, oraba que Dios le mandaba una enfermedad sexual toda la noche. No podía dormir. Tremendo. ¿Cómo mi almohada te hablaría? Mis mocos te hablaría. Esta almohada te hablaría de soledad. ¿Cuántos no han agarrado su almohada y lo abrazan en la noche? De sentir tan solo deseando un poquito de compañía. Hay gente que llegan al extremo y casi nombran su almohada. Mi almohada se llamaba María Camila. Ven acá, María Camila, sujétate a tu marido. Tiene que ser almohada, porque en la vida real eso no funciona así. Tú le dices: María Camila, sométete a tu abuela. Eso no funciona así. Me dijeron: cuando te cases tienes que poner orden en tu casa. Y bueno, ya hemos establecido orden. Yo soy la cabeza de mi casa. El problema es que ella es el cuello. Cuando ella se mueve así, también me muevo yo. Clave es a tener un matrimonio muy feliz. Esta almohada te hablaría de tantas cosas: de angustia, de dolor, de momentos difíciles. Si de día yo me puedo aparentar, de día yo puedo ir corriendo, de día puedo sonreír, pero en la noche esa almohada es testigo de todo lo que he pensado, testigo de todo lo que he deseado. Esa almohada te hablaría de esos pensamientos, como cuando uno piensa: ay, quiero enviar a mi esposa a un viaje misionero. Quisiera enviarla bien lejos, como por Afganistán, por ahí, como por 10 años. Mándala, Señor, con bien. Si quieres yo lo pago, Dios, te prometo. Nuestra almohada también hablaría de todas estas cosas. Y me llama tanto la atención esto, porque Jesús, en medio de este tipo de tormenta, está con un descanso total, con paz, con tranquilidad. Dicen las estadísticas que billones de dólares son gastados todo el año simplemente en hacer nada. Tú sabes, la mayoría de nosotros cuando pensamos en vacaciones, ¿no? Los hijos piensan en qué vamos a hacer. Pero nosotros pensamos: vamos a gastar un poco de plata para sentar al lado de la playa y hacer absolutamente nada. Si Dios quiere enseñarnos, y me llama tanto la atención, Jesús durmiendo sobre esa almohada en medio del conflicto, en medio de la tribulación.
Yo no sé si tú eres como yo soy, pero tiendo a luchar mucho con tener calma. Tiendo a luchar mucho para tener como un espíritu tranquilo. Por eso amo tanto los costeños, ¿no? Todo es tranquilo. No se preocupe, hermano, ahí vemos. Hay una tercera cosa que no te estoy diciendo, que te voy a decir aquí. Una tercera verdad en medio de esta historia. Y es esto. La tormenta está golpeando. El barco está lleno de agua. Ellos están mojados. Tienen miedo. La Biblia dice que Jesús se levantó. Se despertó. Se levantó. Y nos revelan una tercera cosa aquí. Que mientras Jesús está en la barca, no hay forma. No se va a hundir. Yo quiero que tú me escuches muy bien en esta noche. Porque Dios me trajo aquí a Montería para decirte este mensaje. No importa lo que está pasando en tu vida. No importa cuán fuertes son las tormentas. No importa cuán fuerte ahorita está la situación en tu hogar. No importa a qué punto está tu matrimonio. No importa si tus hijos están en la droga. Te voy a decir algo. Mientras Jesús está en la barca, no hay forma a que ese barco se va a hundir. No hay forma. No hay manera. Tal vez sí te vas a mojar un poquito. Tal vez te mojes un poquito. Mira, la vida es como estar en esa barca, ¿no? Uno se mete y uno comienza a remar. A remar. Todos los días estoy trabajando, tratando de proveer para esta familia, remando. Todos los días llego a tratar de tener paz en mi matrimonio, remando. Tratando de criar hijos para que puedan estudiar en un buen colegio, voy remando. Remando. Pero llega un momento cuando en todo ese proceso de remar, donde uno se cansa. Y uno siente el cansancio, uno siente la presión, uno siente el momento de dificultad. Quiero decirte que no hay forma que ese barco se va a hundir cuando Jesús está presente en ese barco. Hace mucho tiempo muchos de ustedes tomaron una decisión de invitar a Cristo a tu barco llamado vida. Hace mucho tiempo. Y muchos aquí son testigos que aunque han llegado muchas tormentas, aunque ya han llegado muchas tempestades, muchos aquí son testigos de la paz de Dios. Cómo la paz de Dios ha llegado. Tal vez tú estás aquí en esta noche y tú sabes muy bien lo que estoy hablando de tormentas, de tempestades, de momentos difíciles. Pero no hay paz en tu vida. Hay angustia, depresión. ¿Sabes lo que eso es? Simplemente es un reflejo de que Jesús no está en la barca. Porque te digo una cosa, lo que tenemos que hacer nosotros es invitarlo a que se metan en ese barco con nosotros. Porque te digo, donde está la presencia del Señor, ahí estará la paz de Dios. Y yo quiero que escuchen esto, ¿no? Porque no es una paz lógica. Dice que la paz que Él da sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra capacidad de razonar, nuestra lógica. Dice que la paz que Él da sobrepasa eso y dice que va a guardar nuestro corazón. En otras palabras, podemos tener la paz perfecta de Dios gobernando a nuestro corazón. Sea lo que sea que tenemos que vivir, sea lo que sea que pasará, sea lo que está viviendo nuestros hijos. Tal vez tú tienes hijos que están en las drogas. Déjame decirte, invita a Jesús a tu barca y te prometo que te va a dar paz.
Tal vez tu matrimonio literalmente está al punto de divorciarse. Literalmente tu matrimonio está en el punto donde se va a quebrantar. Déjame decirte, cuando Jesús viene a la barca, Él trae calma, Él trae paz. No hay forma de que ese barco se va a hundir cuando Él esté ahí. Uno dice ahí, a veces en cuanto al tiempo de Dios, uno no entiende a veces. Pareciera que el Señor siempre llega demasiado tarde, pero el Señor nunca llega tarde. Siempre llega justo a tiempo. Quiero decirte, no se turbe vuestro corazón, mas tenga paz. Si ese es uno de los frutos del Espíritu, es uno de los frutos de una vida conectada con Dios, aprender a tener paz. ¿Sabes? Te quiero dejar este perla. He aprendido que hay muchas cosas que yo no controlo en mi vida. Yo no puedo controlar. Yo no sé por qué mi hijo nació como nació. No sé. No te podría dar una razón teológica ni científico. No te podría dar una razón. No sé. No sé qué, porque muchos de nosotros han tenido que pasar por tantas cosas que hemos tenido que pasar. Lo único que yo sé que en esta vida, lo único que yo controlo es mi actitud y mi reacción. Cuando tú tienes paz, tus reacciones son diferentes. Cuando tú tienes paz en el corazón, tu actitud y tus reacciones son totalmente diferentes en frente de las situaciones. Si eso es lo que yo veo que tenía Jesús. Porque aunque había tempestades y tormentas, aunque había momentos difíciles, Él estaba en paz total, en tranquilidad total. Dice que los discípulos tuvieron que despertarlo. Él no se despertó solo. Imagínate cómo estaba durmiendo de rico. Imagínate. ¡Ah! Paz. David también aprendió el secreto. Por eso David decía: temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Tú eres mi meditación. Quiero invitar ahorita a la banda, si pueden, como el grupo, si pueden pasar. Yo no sé qué pasa en tu vida en la madrugada, en las horas nocturnas. Lo único que sé es esto: lo que controla tu mente determina tu dirección. La batalla que tú tienes que ganar es de noche. Muchos creen que la batalla es de día. No es de día, porque de día tú puedes aparentar. La batalla que tú y yo tenemos que ganar es la batalla de noche, cuando nadie nos ve. Porque ese es el lugar donde aprendemos a tener paz o no tener paz. Ese es el lugar donde somos atormentados o no somos atormentados. Yo siento que hay personas aquí que todas las noches tienen pesadillas y no pueden dormir. Dios dice: quiero que tengas paz. Y sabe lo que he aprendido, que es en esos momentos de tanta dificultad, sin saber qué hacer, es ahí donde yo tengo que aprender a adorar a Dios. Todo lo que tú estás aprendiendo cuando vienes a la iglesia y aprendes a cantar y adorar a Dios, todo esto es lindo, ¿no? Pero es como cuando Pablo, la Biblia dice que Pablo estaba en la cárcel y 2 y 3 de la mañana, imagínate, no puede dormir. No tiene paz. Si a las 2 y 3 de la mañana estás despierto, no tienes paz. La Biblia dice que comenzaron a cantar himnos a las 2 y 3 de la mañana.
Vemos incluso el mismo David que aprendió a adorar a Dios. En medio de todo esto, tal vez tú quieres liderar como Jesús, te bendigo. Tal vez tú quieres predicar como Jesús, yo te bendigo. Pero yo quiero aprender a dormir como Jesús, cómo tener paz. ¿Tú te imaginas cómo fuera tu vida si nada te quitara la paz? Si ese marido tan dulce que tú tienes no podía robarte la paz. Te bendigo, gruñón. ¿Tú te imaginas si esa mujercita que Dios te ha dado tan linda no te pudiera robar la paz? Así es la vida que Dios está queriendo que aprendamos a vivir. Una vida de paz. Y Jesús nos muestra el camino. Y termino con esto. Hay un texto en particular en el Antiguo Testamento que me bendice mucho. Y es la última batalla de David, antes de que David recibe la corona. Dios le dio palabra profética desde su niñez de que iba a ser rey. Como tú, muchos de ustedes han recibido mucha palabra, mucha promesa de Dios. Pero el punto entre la primera profecía hasta cuando se cumple son muchos años. Son muchísimos años. No era como mañana, eran muchos años, muchos procesos, muchos momentos, muchas noches aprendiendo a adorar a Dios. Llega un punto en la batalla de Ziklag. La Biblia dice que cuando David y sus soldados regresaron de guerra, la última batalla, huyendo por su vida de Saúl, dice que llegaron a su ciudad donde estaban sus esposas, después de varios días de pelear, cansados, agotados, de tener que ir y trabajar y trabajar y trabajar. Y dice la Biblia que de lejos vieron que la ciudad estaba en fuego, encendido. Los hombres habían venido, habían secuestrado a sus esposas, habían secuestrado a sus hijos, robaron todo lo que tenían. ¿Tú te imaginas eso por un momento? ¿Cómo sería tu vida, hombre, después de 30 años trabajando para tener esos carros y casas que tiene, y en un instante ya no está? Angustia. Y dice la Biblia que había dos escenarios, porque cuando los dos hombres llegaron, dice que los hombres hablaron de apedrear a David. Y yo quiero que entiendas esto: los hombres que estaban con David no eran cualquier hombre, no eran manicurista y pedicurista, eran asesinos, eran entrenados en guerra, en una sola, a lo Tekken, o sea, se acabó. Yo también hubiese estado angustiado. Entonces imagínate que anda con Pablo Escobar y todo su equipo, o sea, en un instante te matan, se acabó. Y dice la Biblia que estaban amargados de corazón, estaban angustiados, pero tanta angustia y tanta desesperación que literalmente hablaban de matarlo a él. Y la Biblia dice: pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Escúchame muy bien lo que digo, te estoy diciendo. Jesús sabía cómo fortalecerse en el Señor, por eso tenía paz. David aprendió a fortalecerse en el Señor, por eso tenía paz. Dos personas pasando por la misma situación, impresionante. Dos personas pasando por problemas económicos, dos personas pasando por problemas de su matrimonio, dos personas sin saber qué hacer. Pero uno aprendió cómo tener paz. Escúchame muy bien. Dios me ha traído hoy como mensajero de paz para decirte: tengan paz. Si Jesús está en la barca, no hay forma que se va a hundir. Ahí donde estás, levanta sus manos hacia los cielos un momento.
Ahí donde tú estás, con tus manos alzadas hacia los cielos. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy. Yo no sé qué es lo que te está quitando la paz. Yo no sé qué es lo que te está robando la paz, que te genera angustia, depresión, amargura del corazón. Pero tú sabes bien lo que es. Tú sabes lo que no te deja dormir. Tu almohada también testifica de madrugada. Pero hoy es el momento. Hoy es el punto donde ocurre testimonio y el diablo tiene que retroceder de tu vida. Es el punto cuando tú aprendes de madrugada a decirle: a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo. Aquí tengo esta almohada. Hasta el fin. Y esta almohada que ha sido testigo de tanta vaina, tantos problemas, hoy profetizo sobre tu almohada. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esa almohada va a comenzar a testificar de la paz de Dios. Iglesia, vamos a entonar esta canción. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder. Mira, Tuyo no hay medicamento que pueda hacer lo que Dios puede hacer en tu vida. No hay pastilla que pueda calmar el dolor que solo Jesús puede quitar. Declaro la paz de Dios sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre la vida de tus hijos, sobre los hijos de tus hijos. Y a tu nombre clama. en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Señor, aquí está mi almohada. Yo te doy gracias, Señor, que en medio de la alabanza, en medio de la adoración, Señor, tú traigas calma a mi corazón, a mi mente. Tú traigas calma a mis emociones, Señor. A tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy. Va a ver cómo se te elimina el gastritis. Vas a ver cómo va a ir corriendo la depresión de tu vida. Vas a ver cómo va a ir corriendo la angustia, la ansiedad. Se va a ir corriendo de tu vida, porque el paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento y guardará tu corazón, guardará tu mente en el nombre de Jesús.
mis ojos fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tú sabes que has estado con Dios cuando el fruto es la paz. Cuando es el shalom de Dios. Señor, gracias por cada persona, cada familia. Señor, te pido que ellos te conozcan de verdad. No más una fe fingida, Señor, sino que seamos verdaderamente testigos de tu paz, testigos de tu tranquilidad. Vuelvo a decir, mis queridos amigos, no podemos controlar absolutamente nada. Lo único que tú controlas es tu actitud y tus reacciones. Gracias, Señor, por tu paz gobernando a cada corazón, por tu shalom que guarda el corazón. Por eso Jesús decía: ven a mí, todos los cansados, todos los trabajados, y yo te haré descansar. Es algo que solo consigues en la presencia de Dios. La próxima vez que no puedes dormir, que sientes angustia, que sientes la depresión, que volteas de un lado de la cama a otro, vas a recordar este momento, vas a recordar esta canción. Y aun si tienes que ir a otro cuarto, tengas un tiempo para decirlo. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. Yes, Jesus. Si Jesús está en la barca, no hay forma. Tu barco no se va a hundir. En el nombre de Jesús, si tú lo crees, regales un fuerte, fuerte, fuerte aplauso al Señor.